Muy buenas tardes, aquí comienza en Onda Cero, Más de Uno, en la provincia de Almería. Y hoy lo hacemos con un asunto destacado. Se retomaba el juicio de la Operación Poniente, un juicio que finalmente ha sido pospuesto. Ha sido un día muy extraño, un día donde lo que más se ha oído en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce han sido excusas. Soy Mónica Moya Sánchez, en representación de Rafael Barco. Solamente, aunque él está presente en el día de hoy, es funcionario de la Junta de Andalucía y solicitamos la dispensa, excepto en las sesiones que sea esencial, su declaración o la última palabra, porque no puede solicitar, excepto ahora que ha pedido unos días de vacaciones, no puede faltar a su trabajo durante tantísimos meses. Por lo tanto, solicitamos, aunque él está hoy presente, una dispensa, excepto las sesiones que la sala considere que personalmente tiene que estar presente. Jaime Cabrales Mesa no ha comparecido, tampoco tenemos en este momento justificación. Le defiende la letrada doña Isabel María Baños Rubio. ¿Por qué no ha comparecido su defendido? Mi cliente no ha podido... ¿Se oye? Sí, que su cliente no ha podido asistir. Creo que ha tenido, me acaba de llamar hace una hora, ha tenido problemas con el vehículo en el que viajaba, tiene que venir aquí desde Jerez de la Frontera y me llama desde una gasolinera diciendo que le era imposible seguir el viaje. Bien. Si lo estima conveniente, señoría, perdón, ilustrísima, podemos presentar algún tipo de prueba, como puede ser una certificación del taller, manifestando la avería del vehículo. Sí, pues en principio, cuando tenga a su disposición la justificación oportuna, la presenta para que... La presentaré. Muy bien, gracias, señoría. Queríamos también solicitar la defensa, sobre todo por motivos económicos del señor Medinilla, porque reside en Sevilla y se tiene que desplazar todos los días, bueno, todas las sesiones, y le es imposible asumir esos gastos económicos. Bueno, pues esto es lo que se ha oído hoy en una sala de juicios. Para los que no estamos muy acostumbrados, es algo que realmente choca, ¿no? El hecho de que ante un requerimiento judicial uno pueda no ir, ¿no? Ya lo han oído, uno está de vacaciones y no podía faltar más al trabajo, el otro el coche roto, el otro motivos económicos. Fran Fernández, muy buenas tardes. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tú hablas de sorpresa, es verdad, los que no somos juristas ni abogados, la verdad es que nos sorprendemos mucho por los motivos para muchas de las incomparecencias hoy, que han sido, atención, hasta 14 de los más de 40 imputados. Esas ausencias en el reinicio del juicio de la Operación Poniente, que han dejado desde la nieve y también esos accidentes, incluso motivos económicos, pero sobre todo la COVID, la cuarentena, entre los principales motivos que se han esgrimido hoy, por ejemplo, el exinterventor José Alemán y su esposa Isabel Carrasco, que no han comparecido presentando una prueba documental de ser positivos en coronavirus. No obstante, han sido hasta 7 los acusados que alegan hoy estar contagiados de esta pandemia. Hasta 3 abogados que estarían cumpliendo la cuarentena precisamente por estos motivos. Y habría 4 ausencias más. Hemos escuchado algunos de los ejemplos, en este caso hasta por accidente, ¿no? Bueno, una situación que ha dejado que en el inicio de las testificales pues realmente se haya tenido que discernir todo en apenas 1 hora y cuarto. Estaba previsto acabar con las conclusiones, que empezaran a declarar ya todos y cada uno de los imputados. El primero era Juan Enciso, que sí que estaba presente en la sala, pero claro, no le ha llegado el turno a declarar, precisamente porque todo ha sido un rosario de excusas, un rosario de motivos que llevaban en comparecencia y además muchas peticiones de dispensa, lo que significa que muchos de los imputados no quieren estar todas las sesiones presentes aquí en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, que curiosamente, José Luis, pues había recibido una inversión de 44.000 euros pues para que se cuidaran todas las medidas de seguridad con motivo de la pandemia. Así que hoy
ha empezado y ha terminado el juicio de la Operación Poniente sin absolutamente nada, a excepción de ausencias y todas estas excusas. Hoy estamos, todas las emisoras de Onda Cero, ahora en este comienzo estábamos pendientes de este juicio. Saludamos a Alberto García, en Onda Cero Elegido. Muy buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. Bueno, en el Ejido, que entiendo que se espera, yo ya no sé si con expectación o con desánimo, 11 años después de esta operación Poniente, que lo que sí ha hecho es que ha dejado muy maltrecho el ayuntamiento durante mucho tiempo. Sí, ¿no? Y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Todo lo que fue en su día la Operación Poniente, lo que se llamó el saqueo de las arcas municipales, bueno, pues lo que se estipuló en su día, bueno, pues es que de las arcas municipales del Ayuntamiento de Ejido se llevaron en torno a 71 millones y medio de euros entre el año 2002 y el año 2009. Estamos hablando de 7 años, 71 millones de euros. Y tú decías lo de la gente de Ejido. Esta mañana hay gente que no tenía ni idea de que hoy empezaba el juicio de la Operación Poniente. Por eso ya, bueno, es que con eso te lo digo todo, ¿eh? ¿No? Claro, bueno, hoy tenía que haber empezado en enero del año pasado. Pero claro, con el tema de la pandemia que llegó en marzo, etcétera, bueno, pues son más de 11 años, que es un sentido después de tantísimo tiempo. Yo creo que la gente está más expectante al meollo de cuando lleguen los días, cuando declare el exalcalde de Ejido, Juan Enciso, cuando declare el exinterventor José Alemán. Y luego al final sido hoy. Claro, hubiera sido hoy. Exactamente. Atención, claro. Hoy empezaban las testificales. De hecho, el motivo, ¿no?, principal por el que hoy ha tenido que ser, digamos, aplazado este proceso es porque el primero en declarar hoy, después de acabar con las conclusiones finales, era ya Juan Enciso, y el segundo turno correspondía a José Alemán. Claro. Después de José Alemán, en esa incomparecencia por motivos de COVID, en este caso sí justificados, pues venían otras personas, entre ellas Juan Antonio Galán, también presuntamente contagiado por COVID-19, que tampoco podría declarar. Eso hacía que había que alterar de tal modo el diario de sesiones que, bueno, la jueza Társila Martínez ha decidido aplazar, ¿no? Pero eso sí, ha querido hacer un mensaje a navegantes, también a todos los imputados, y es que estas incomparecencias hay que justificarlas. Ha habido 4 o 5 acusados que hoy no han acudido aquí al Palacio de Congreso de Exposiciones, que no han justificado de ninguna forma su ausencia, simplemente las palabras de sus abogados. No sé si podemos escuchar a Társila Martínez para esa reprimenda, ¿no?, que daba también a un juicio que de nuevo se ve alterado. Vamos a ver los acusados que han comparecido a este acto, porque me dicen que no han comparecido todos, unos sin justificación y otros por justificación de enfermedad. A ver, Juan Antonio Enciso Ruiz. Sí, contesten de palabras mejor si es posible, pero bueno, ya está claro. Bueno, José Antonio. Estaba diciendo que a la vista de las incomparecencias en esta mañana, tanto de algunos acusados como de algunos letrados, incomparecencias, unas debidamente justificadas y otras sin justificar. Bueno, pues la calidad del sonido es la propia de una sala tan grande, es el Palacio de Congresos y Exposiciones, para intentar dar un poco de luz a todas las dudas y preguntas que podamos tener. Tenemos a nuestro experto en temas judiciales, Javi Gómez Granados. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Luis. Bueno, la primera pregunta que se hace el ciudadano, el oyente de Onda Cero ahora mismo es, uno, ¿cómo puede tardar 11 años una causa que ha esquilmado, como decía Alberto García, presuntamente ha esquilmado de tal forma las arcas públicas del Ayuntamiento de Ejido? ¿Cómo puede tardar 11 años en comenzar? Y dos, ¿cómo puede ser que falte tanta gente en un juicio que tenga que posponerse? Bueno, las dos cosas son relativamente normales, sobre todo en macrocausas. El hecho de que una causa tenga tantos acusados, con muchos delitos, con muchos tipos de pruebas, y sobre todo una prueba tan compleja como la que se ha tenido que practicar en un procedimiento como este, donde
bueno, pues todo prácticamente se reducía, iba a decir, se magnificaba con una serie de informes económicos muy cualificados, muy específicos, donde era necesaria la intervención de Hacienda, que evidentemente requiere personal para ello. Es bastante complejo, aunque parezca que simplemente se han llevado dinero del ayuntamiento. Eso sí, como titular, pues puede quedar muy bien, pero luego para acreditar eso se requiere una serie de informes periciales, de informes económicos, técnicos económicos. Sí, aquí el fiscal siempre ha dicho que ha estado muy solo, que no le han... claro, al fin y al cabo, creo que estaba él con 2 funcionarios, ¿no? A eso iba, ese era el siguiente paso. Para todo eso se requieren recursos, y recursos tanto por los juzgados como por la propia Fiscalía, y también, entiendo yo, no conozco en profundidad este asunto, más allá de lo que leo en prensa, también por aquellos que elaboran o que emiten informes, a quien se les piden informes. Si el juzgado de instrucción está solicitando un informe a Hacienda, por ejemplo, por poner un ejemplo, evidentemente eso no es de hoy para mañana, eso va a llevar su tiempo, porque requiere además personal dedicado a ese tipo de informes, que no son precisamente sencillos por parte de Hacienda. Pero si fuera un informe, vale, pero es que son innumerables informes, porque son innumerables situaciones que se han dado de forma irregular en el ayuntamiento a lo largo de muchos años, y claro, falta de personal a aquellos que se le piden los informes, falta de personal en la propia Fiscalía por una cuestión de recursos, que no hay más, porque el resto de procedimientos tienen que seguir adelante. Eso es algo parecido a lo que ocurre ahora que estamos, por desgracia, viviendo esta situación de pandemia con el tema del COVID y el resto de enfermedades. Si se bloquean todos los centros de salud exclusivamente por el COVID, pues no se pueden atender al resto de enfermedades como deberían. Pues algo parecido, ¿no? Valga un poco esa desgraciada comparación. Si todo lo absorbe la operación... Sí, lo que pasa, Javi, en este caso, bueno, ya vimos en la primera parte, digamos, del proceso, todavía en la audiencia provincial, la sección tercera celebrándose en la capital, en Almería, que había algunas incomparecencias, ¿no? Pero ahora, bueno, hasta 14 que hemos contado en el día de hoy, no están justificadas algunas de ellas, y pese a ello, parece que se retrasa la sesión. Un poco la pregunta que nos hacíamos aquí los periodistas, ¿esto cuántas veces puede suceder? ¿Yo puedo incomparecer ante una testifical si no está debidamente documentada esa ausencia? Bueno, vamos a ver. Era la segunda pregunta que me hacía José Luis. Si esto es habitual, sí es habitual, sobre todo cuanto más acusados haya, más habitual es que se produzcan suspensiones. Es cierto que he escuchado alguna, como relativa a cuestiones económicas del cliente, etcétera y tal, que lo normal y lógico es solicitarlo en fin, de forma previa a la sala, no en el mismo momento de la sala, de la celebración del juicio, claro. Entiendo yo. Pero en fin, estos son circunstancias que se dan en cada caso concreto, y ahí tampoco voy a entrar porque desconozco las circunstancias de cada acusado. Lo que está claro es que al final el juicio se va a celebrar, y el retraso en estos casos, pues yo entiendo que al final incluso ya es perjudicial para los propios acusados, porque insisto, celebrar se va a celebrar, y el estrés que se lleva, hay que estar en la situación de un acusado. Yo por suerte no he estado, pero sí muchos clientes que he tenido que defender, y la situación de estrés es importante. Una situación de estrés prolongada durante 11 años, y cuando llega el día D se suspende, y es muy probable que la próxima se vuelva a suspender. Yo he vivido juicios sin tantos acusados que se han suspendido 4 o 5 veces. Bueno, evidentemente tienen que cumplirse todas las garantías procesales y todas las garantías legales y constitucionales para el acusado. Cuando la pena solicitada supera los 2 años, es necesaria su presencia en sala, pero evidentemente luego ahí el tribunal pues llegará un momento en que tenga que tomar una decisión. Es cierto que este es un problema que se da mucho en las macrocausas, por eso en algunas macrocausas se han separado en piezas distintas, porque es que al final, volvemos a lo que decíamos al principio, con los recursos que hay hoy en la Administración de Justicia, es prácticamente, si no imposible, porque no es imposible, pero sí muy difícil resolver con diligencia, en tiempo, y digamos en forma también, este tipo de situaciones. Pero que sí es muy normal que se vayan suspendiendo procedimientos, porque que se vaya suspendiendo la celebración del juicio oral,
porque, claro, hay tantos abogados, hay tantos agentes que intervienen, hay tantos acusados que cada uno tiene su propia circunstancia, pero es cierto que se tiene que justificar, no se puede llegar diciendo, bueno, pues no he podido ir porque no tengo dinero, pues eso a lo mejor la primera vez, pues el juez o el magistrado puede hacer, en fin, por entendernos un poco la vista gorda, ¿no? Pero no es lo normal. Y eso puede repercutir en perjuicio del propio incompareciente, tanto sea abogado como sea acusado. Pero insisto, que es que al final el juicio se va a celebrar, y yo creo que cuando ya se está en una situación como esta, lo más razonable es tratar de hacerlo por todos los medios. Si una persona, a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, si un acusado no tiene recursos económicos para cambiar de ciudad, para ir, porque vive en otra ciudad y no puede desplazarse, pues se podría solicitar en su momento que se realice por videoconferencia, por ejemplo. Es cierto que también esto requiere una serie de recursos técnicos que se suelen tener, pero a veces no es tan fácil. ¿Me explico? Es decir, todo es más complejo de lo que parece. La gente piensa que la justicia todo lo puede y no. La justicia tiene unos recursos, por desgracia. Estamos viendo que no, Estamos viendo que no. Bueno, pues al 26 de enero, ¿no? Finalmente, Fran. Al 26 de enero nos vamos y, bueno, no sé si queréis escuchar por último al abogado de la acusación particular del Ayuntamiento de Ejido, que es Emilio Lucas, y que, bueno, también hacía unas apreciaciones, ¿no?, al final de este proceso, que hoy pues ha sido extremadamente breve. Podemos escucharlo. Bueno, Emilio, un visto y no visto, al final ha durado poco la sesión, 14 comparecencias, motivos COVID, diferentes excusas. ¿Se esperaba esto? ¿Qué pasa, Martilla? Bueno, se esperaba. En un escenario como el actual va a ser difícil que no haya algún día que haya alguien enfermo por COVID o positivo por COVID, etcétera. Bueno, sí que es verdad que esta primera sesión era más importante porque es la constitución de la sala, y posteriormente supongo que se hará con un criterio un poco más flexible. Hay varias incomparecencias, unas parece que según ha dicho ya el tribunal, justificadas, otras por justificar, se ha pedido que se justifiquen, y bueno, pues por razones lógicamente de garantías, pues se ha suspendido la sesión y se reanudará el día 26. ¿Habría posibilidad que entre los abogados de las partes se pueda acordar eso, que se puedan hacer sesiones no con todos los acusados, sino que según vaya, porque como usted ha comentado, el COVID puede ir haciendo imposible que se celebre con todo el mundo? Bueno, los abogados no podemos acordar eso, lógicamente quien aquí manda es siempre el tribunal, ¿no? Sí que es cierto que, hombre, que yo creo que sí que a lo mejor el tribunal tendrá que establecer algún criterio un poco más flexible, sobre todo también establecer un calendario de qué día es el que los acusados tienen que venir sin falta, porque los acusados, lógicamente, los abogados nos podemos en un momento determinado sustituir por otro compañero del despacho, otro colega de profesión, pero los acusados no pueden sustituirse. Entonces, sí que por lo menos sepan el día que ellos tienen que venir, y lo que sí es que, aunque tienen derecho, lógicamente, a estar presentes en las declaraciones de los demás acusados, pues ahí sí que vamos a tener que ver un poco cómo va también evolucionando la situación del COVID, y a lo mejor pues flexibilizar un poco el que, aunque alguien no pueda venir un día que no le toque declarar, tampoco sea motivo de suspensión si su letrado sí puede venir y defender sus derechos. Claro, señor Lucas, en este caso es lo que ha pasado, ¿no? Que en este caso el exinterventor José Alemán no había comparecido, que era el segundo en testificar, si no tengo mal entendido. Bueno, sí, parece que sí, que iba el segundo en orden de declaración. Lo que pasa es que también es cierto que hoy era el día, como digo, de constitución de sala y de inicio, y a partir de aquí, cuando el tribunal de las dispensas para acudir, etcétera, pues es cuando ya también podremos un poco flexibilizar todo esto. Pero la primera sesión sí que es importante que acuda todo el mundo. También se resuelven cuestiones previas, también se resuelven una serie de pruebas que se han pedido, aunque bueno, parece ser que hay un auto que algunos compañeros han recibido resolviendo estas cuestiones, pero también era una cuestión que tenía que dejar también dilucidada hoy, y por tanto era importante que estuviesen todas las partes. Yo, una última pregunta, tiene que ver precisamente con su acusación, también la del Ayuntamiento de Ejido. Bueno, ¿con qué expectativas, cómo llegan a este reinicio, digamos, del juicio? Bueno, pues la verdad es que nosotros lo que tenemos ya es ganas de que esto pues ya avance, termine con la sentencia, y el Ayuntamiento de Ejido pues pueda recuperar todo aquello que le quitaron y revierta en los ciudadanos de Ejido. Pues ahí estaba. Esto es lo que ha ocurrido hoy en ese Palacio de Congresos. Gracias, Fran, por habernos lo contado. Gracias a Javi Granados por habernos explicado desde el punto de vista de la justicia cómo puede ser esto. Y Alberto García, que ahora sí ya continúa toda la programación de Ejido. Gracias a los tres. Hasta luego. Hasta luego, gracias a vosotros.
Onda Cero, provincia de Almería. Onda Cero, elegido.